¿Qué tal, amigos de Reacciona Hoy? Como parte del proyecto mundial Día Fuera 11 años. Como había anticipado anteriormente, no fue posible inscribir mi candidatura para la curula en el exterior gracias a la intolerancia de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Consejo Electoral, que está aplicándose para ciudadanos en el exterior, quienes no pudimos votar por una u otra razón desde nuestros consulados. Eso es otra cosa que hablaremos algo después. Pero tal y como lo predije en aquel programa, ahora el consulado está diciendo que es mi culpa que dejara que los plazos se acabaran, y es una cosa que pienso demostrar en una tutela que voy a interponer todavía, porque se me hayan negado los plazos, aunque hayan pasado los plazos, porque se me negó la posibilidad de participar a tiempo y con lo que yo considero mala intención por parte, en este caso, del consulado, quien me mandó 3 veces el mismo correo en lugar de decir: Federico, lo que tiene que hacer es esto, este es el formulario, sino que me mandaron 3 veces el mismo correo sin explicaciones, de modo que yo leyera toda la información, en vez de haberme dicho con buena intención: Federico, el E6 es el que usted necesita, simplemente llénelo, formúlelo, entréguenos, nosotros lo tramitamos desde el consulado. Eso era todo lo que tenían que decirme, pero no. Me enviaron 3 veces la misma respuesta y ahora están diciendo que ellos me mandaron la información, pero que yo no apliqué a tiempo. Y ese fue precisamente el asunto que traté al enviar los correos que ustedes van a ver, o que el juez va a ver, en la interposición que hago en la tutela, no solamente en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino también porque el consulado, que ha sido muy profesional en todos los demás aspectos, debo decirlo, es gente muy profesional, hace las cosas bien, yo no tengo nada en contra del consulado como tal, hasta que intencionalmente, en mi manera de ver, está para el juez decidir eso, pues no me enviaron la información que yo requería, y era el formulario: Federico, el formulario 6, llénelo, tramítelo, envíenoslo, nosotros lo enviamos, sino que 3 veces durante el corto periodo que yo tenía, me puse a leer la ley 1145 y la Constitución, artículo 107, todo este tipo de cosas que tienen que ver con los derechos ciudadanos y civiles para elegir y ser elegido en Colombia, y en este caso en el exterior. Como anticipé en mi último video acerca de la imposibilidad de ser elegido en Canadá como candidato en el exterior, en donde aparezco con mi chamarra amarilla y negra, con un gorro verde, tal como lo anticipé, fue lo que escuché del consulado el pasado 5 de febrero de 2026. Y es que, no, Federico, pues usted simplemente debió habernos dicho pues qué es lo que debe hacer, y nosotros lo hubiéramos dicho. Yo le dije: pues es que más claro no puede quedar en 3 correos que les envié, sobre todo cuando el primero era: quiero aplicar para el candidato en la curula en el exterior. Más claro no puede ser. De ahí que en esos 3 correos que ellos me enviaron, ciertamente cumple con la formalidad de enviar un correo a una persona, a un ciudadano que lo solicita, pero no es explícito, de ninguna manera dice: señor Federico Molano, lo que usted tiene que hacer es esto, que es lo que se supone en lo que ellos, de acuerdo con la reunión del jueves 5 de febrero, me dijeron. Pues que, Federico, nosotros hemos colaborado con usted, hemos hecho lo único, y en Colombia, con los ciudadanos colombianos, estoy seguro que lo han hecho. Pero en este caso, en un asunto tan trascendente, sobre todo cuando vemos lo que está pasando con las elecciones en Colombia, donde el Consejo Nacional Electoral le cierra las puertas a Iván Cepeda, que es el ganador. Ese señor va a ganar, les guste o no los de derecha, a todos los de lo que vamos a hablar hoy. Las fuerzas, como dijo el presidente Petro ayer en su discurso con los colombianos en el exterior en Washington, creo que fue después de su presentación en la universidad con los ciudadanos, pues fue precisamente eso, que hay 2 fuerzas. Una de esas fuerzas es la destrucción del planeta a través de la imposición de la política de los ricos, quienes son o somos los más ricos. Los demás no tienen derecho a opinar ni a participar en nada. Nosotros nos apoderamos de las instituciones a nivel mundial. Eso puede sonar una teoría de conspiración, pero no lo es. Y creo que en este programa lo hemos probado desde el 11 de septiembre de 2001. Sea que haya participado en programas con personas muy importantes del Parlamento británico, como George Calloway, que ahora se exilió voluntariamente en China, porque en el Reino Unido lo detuvieron con armas y le dijeron, lo requisaron con su esposa, le quitaron todos los medios de comunicación que él tenía en su teléfono, etcétera, USBs, todo lo que él tuviera ahí, su reloj, mejor dicho, todo.
lo acusaron por unas obras y después lo dejaron ir. Este tipo de represión que estamos viendo en Estados Unidos, ICE y sus políticas, por ejemplo, donde latinos matan latinos, ¿no? Y ahora están matando ciudadanos norteamericanos, como lo hemos también explicado en este programa, pues requiere de un entendimiento de por qué yo me lanzo para la curul en el exterior y por qué defiendo políticas que todavía el presidente Petro ni siquiera ha mencionado, que tienen que ver con la energía, que es uno de los aspectos estandarte y bandera de su presidencia y de, quiera Dios, la continuación del progresismo bien entendido ahora con las elecciones que ocurren, en este caso, amigos latinoamericanos en España, en el país de Colombia. Todos sabemos que Perú y Ecuador han sido cooptados. Honduras acaba de perder unas elecciones que había ganado una candidata más justa para ese pueblo, y pues vemos cómo es cierto que desde 1947 hasta 1989 los Estados Unidos han intervenido en más de 70 países del mundo. Ahora esto usted lo puede verificar por su propia cuenta, o puede seguir los estudios que ha hecho un politólogo internacional supremamente importante que todo el mundo cita. Se ha convertido en una especie de Chomsky, ahora que sabemos que Chomsky también tiene muchísimo que ver con los papeles de Epstein, ¿no? Jeffrey Epstein, etc. Y pues gracias a Dios no soy el único que se dio cuenta antes de tiempo y que lo denuncié en mis programas. Por ejemplo, hace años cuando la pandemia empezó, que fue uno de los discursos que hice públicamente, que si nosotros no poníamos ejemplos específicos en términos de ministros, primeros ministros, ministerios de salud, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para las personas que impusieron un secuestro a billones de ciudadanos alrededor del planeta solo para llenarse de plata, como Bill Gates lo hizo, como lo hicieron AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna, cosas que hemos hablado en programas anteriores y que seguramente recordaremos en el futuro. Pero sí me parece que hubo mala intención por parte del consulado en Colombia, porque me hicieron perder. Como anticipé, me iban a echar la culpa a mí después de haber dejado vencer los plazos, cuando los que hicieron ellos fue a propósito, es lo que pienso demostrar en mi tutela. No solamente que la Registraduría Nacional del Estado Civil falló, sino que hubo mala intención por parte del consulado en Calgary, aquí en Alberta, para ser muchísimo más explícitos dentro del plazo que yo tenía para inscribir mi candidatura, mi cédula, mi candidatura para ser candidato en el exterior. Ahora, amigos colombianos, yo quería inscribir mi cédula para representar a Colombia, y con tiempo de anticipación lo hice. Yo quería presentar mi cédula para ser candidato para representar a Colombia en el exterior, para tener la curul internacional. Mi nombre es Federico Molano, ya hice un video. Cuando hice ese video era el 12 de octubre. Tenía desde el 8 de octubre al 8 del 8 de noviembre al 8 de diciembre para inscribir mi cédula para ser candidato, para que ustedes votaran por mí y escucharan mi programa y mis propuestas. El consulado de Colombia en Canadá me dijo que no era posible porque no habían recibido respuesta de sus homólogos o de su parte en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Bogotá. Así que no pude inscribir mi cédula de acuerdo con lo que el consulado me dijo. Yo dije, bueno, entonces denme una cita para hacer mi inscripción. Me dijeron que como ellos no estaban avalados por la registraduría, pues que no podía hacerlo. Eso es tácito cuando dicen, si no están avalados por la registraduría no lo podemos registrar como candidato, señor Molano, en su inscripción de su cédula para que se registre como candidato. Siguieron, empezaron a mandarme que la ley 25.11.45 de tal año, etcétera, como si yo no fuera a investigar eso. En ningún momento ninguna de esas leyes impide a un candidato que inscriba su cédula como ciudadano, porque yo no estoy respaldado por ningún partido, no pertenezco a ninguno de los partidos conservador, liberal, etcétera. Muchos de ellos se han ido a Unión Patriótica, etcétera. Me queda el pacto histórico, que tiene la mayor representación, pero yo me lanzo como independiente. Ahora, pues estos señores empezaron a posponer sus respuestas para darme la cita para que yo inscribiera mi cédula como candidato por la curul internacional en el exterior para la Cámara de Representantes en Colombia. He interpuesto una tutela desde el 15 de diciembre, que no ha pasado.
por alguna razón no ha pasado. No tengo un abogado que me represente en Colombia para que interponga la tutela, y me escriben hoy o ayer los señores del consulado diciendo que ellos me dieron toda la información que yo necesitaba para inscribir mi cédula y registrar mi candidatura, o registrar mi cédula y inscribir la candidatura, cualquiera que sea el orden. En otras palabras, me están echando a mí la culpa de que yo dejé pasar los plazos y que ellos no han hecho sino mandarme la información de qué es lo que debía hacer. En otras palabras, ni niegan ni aceptan que fueron malintencionados, es decir, que nunca me dieron la oportunidad de registrar mi candidatura ni inscribir mi cédula en el consulado para correr como independiente, que es lo que quiero hacer. Por esa razón estoy interponiendo una tutela, porque me negaron los derechos de participación, que es el derecho a elegir y a ser elegido, desde mayo, cuando me impidieron inscribir mi cédula para votar por el octubre 26 consulta popular. Ahora me echan la culpa de que es que yo no estoy atento a los plazos, cuando es mentira. Pongo una tutela para que necesito un abogado, para que esto se resuelva inmediatamente y tenga la oportunidad de participar en la candidatura y en las elecciones de 8 de marzo. O sea, todavía tengo tiempo para que estos señores en el consulado dejen de ser insensatos, malintencionados, y simplemente respondan. Claro, señor Molano, usted puede inscribir su candidatura, aquí está, pero ahora me van a decir que los plazos están vencidos, que se vencieron el 8 de diciembre, cuando yo tengo todos los correos que probarán delante del juez que yo pedí mi participación en el consulado en las fechas indicadas desde antes, como ellos mismos lo dicen en los correos de septiembre, para que yo pudiera inscribir mi cédula, pero no sucedió. Por eso estoy enfurecido, porque entonces no solamente la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que ya de hecho la ley así lo prescribe, como ustedes verán en los siguientes minutos. El consulado nunca debió impedirme registrar mi cédula, inscribir mi candidatura y registrarme como candidato para la curul internacional, para la Cámara de Representantes, para representar a los colombianos en el exterior. En eso sigue la pelea en Colombia por la participación política de un ciudadano y su servidor, que desean lo mejor para nosotros, para la patria y para el mundo. Mucho de qué hablar acerca de Colombia, como lo anticipé también con Josh Galloway. El presidente norteamericano quiere tomarse Venezuela y Colombia de un solo tiro, con una sola piedra, dos pájaros de un tiro. Él dice que se van a tomar Cuba. Yo digo que tendríamos que añadir entonces a Ecuador, a Bolivia y a Perú, que ya han sido tomados por la ultraderecha corrupta y oligárquica que pretende tomarse el mundo, porque es que esto es un plan para apoderarse del mundo. Esto no es otra cosa sino cuando Netanyahu le dice a usted feliz Navidad, que los cristianos en Israel son el único país que permite que los cristianos desarrollemos nuestra fe y participemos, cuando hemos visto cómo nos escupen, nos tiran piedra, nos dicen largo de aquí los israelitas a los cristianos. Y tengo alguna información más que reportar. Entonces, lo que se está imponiendo es el mal juicio y la demonización de la verdad para favorecer las demoníacas actitudes y perversas intenciones del mismo Satanás, que en este caso es destruir todo lo que sea humanidad, crear muchos pobres, matarlos a todos si es posible, de cualquier manera, no importa, genocidio. Ahora con los Estados Unidos, que dicen que va a rescatar a los cristianos en Nigeria, y que en cualquier parte del mundo donde se metan con los cristianos, él le tiene sin cuidado a los cristianos. Cuando él es un vendido, es una prostituta para el Estado de Israel, todos lo sabemos, con los Eidelson, que pusieron 250 a 300 millones cuando el señor vivía, y ahora su mujer Miriam puso 100 o más millones y le dieron la Franja de Gaza. No solamente la Franja de Gaza, ahora ella quiere Samaria y Judea, como le dicen ellos, que es West Bank, el Banco del Oeste. Así las cosas, hermanos cristianos, católicos, protestantes, cuando vemos que el Estado de Israel pagó 1000 pastores en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, también en Centro y Latinoamérica, por supuesto Brasil, Colombia, etcétera, para que vayan a Israel y reciban un curso de inducción de cómo defender el sionismo, que es un movimiento político que no es judaísmo,
ahora que el judaísmo pues tiene cosas chéveres y bonitas, elevaciones, pero yo no soy judío, yo soy cristiano, y pues defiendo el cristianismo capa y espada. Pero decir que nosotros los cristianos somos y tenemos en común lo mismo que con los sionistas no solamente es una mentira, sino es un abuso de confianza para con los ciudadanos del planeta que hemos visto y hemos seguido cómo nos ama Jesús, y no hemos visto ni oído sino las bombas que caen sobre hombres, mujeres y niños quemándolos vivos, y que harían lo mismo con el gobierno colombiano y venezolano si les dieran la oportunidad, que es lo que están buscando ahora con su discípulo traidor, el Judas de los cristianos, que en este caso es el presidente Donald Trump y su séquito, Marco Rubio y toda la gente que trabaja para él. Muchas cosas que decir, queridos y amados hermanos, pero vamos a ver si consigo un abogado para que pueda representar en la curul internacional a los colombianos en el exterior. Aquí ya llegó el invierno, como ustedes se dan cuenta. Está haciendo un frío bárbaro, digamos hasta menos 30 grados, y va a ser peor en enero y febrero. Pero que no se olviden ustedes de que hay un candidato que está tratando de luchar desde el exterior, desde Canadá, y le han negado sus derechos fundamentales, constitucionales, para ejercer su capacidad como interlocutor entre el país de Colombia y el resto del mundo. ¿Qué y cuáles son los planes de Colombia? Patria mía, que llevamos con amor en nuestro corazón, que creemos en su destino, para quienes creemos en su destino y esperamos ver siempre en grande, respetada y libre. Ese candidato soy yo. Espero la segunda parte de mi candidatura, espero que la tutela prospere. Necesito un abogado que lo interponga en Bogotá, no tengo a nadie allá, y en este momento estoy en una pelea bastante dura por recuperar mi salud al 100%, etcétera. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Es un próximo encuentro. Reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera, 10 años. Ahora bye bye, hasta pronto. Cosa que para mí es intencional, y de ahí la tutela, porque al revisar los correos, termino con esto, empezamos el programa con el tema de hoy, pues me parece que ellos dicen sí, cumplieron literalmente con enviar un documento 3 veces, pero sin explicación alguna de qué era lo que yo debía hacer, que sí me dijeron el jueves, ya que los plazos están vencidos, el 5 de febrero, el jueves pasado. Como lo había anticipado, que la culpa es mía por no inscribirme porque ellos me habían dado toda la información, pues no me dieron información. Me dieron información, pero no fueron específicos. Federico, lo que usted necesita es este formulario, llénelo, hombre, y con mucho gusto le tramitamos Eso fue lo que me dijeron el jueves, tal como lo había anticipado en mi edición anterior, cuando hablo de que es imposible registrarse en Canadá para ser un candidato por la curul en el exterior, en la Cámara de Representantes en Colombia. Eso va a seguir en juego, gane o pierda, voy a mandarme esto porque considero que fueron violados mis derechos para elegir y ser elegido. Habiendo dicho esto, quiero entrar entonces en materia. Hoy vamos a ver, amigos, algo que tiene que ver con lo que hemos hablado en este programa durante décadas. Y pues seguramente va a molestar a los sionistas y va a molestar a las personas que tienen esos dos poderes. Porque una de las partes que tiene esos dos poderes es el liderazgo sionista que está siendo representado por el presidente Donald Trump en este momento. En los Estados Unidos de América, repito, con ICE, con los abusos que solamente un totalitarista ha demostrado alrededor del planeta, como puede ser Arabia Saudita, los mejores amigos de los norteamericanos y su política. Y lo que dijo el primer ministro canadiense, pues no se queda atrás con respecto a que nosotros jugamos ese juego y nos beneficiamos de él, pero lo que hay ahora es una ruptura entre los corruptos del mundo que queremos que el sionismo exista y se apodere del planeta, porque ese es el punto. Para ustedes que no se han dado cuenta de este programa, lo he dicho antes que ninguno de ustedes, antes que palabras mayores y antes que cualquiera de estos señores a los que les llevo con todo respeto, papa, que pues yo les escribo y les invito a que me dejen participar en sus programas o que participen en el mío, pero ninguna de las dos, ni me dejan participar en sus programas, ni aceptan mis invitaciones para
como dicen popularmente, exponer los temas que nos interesan a los colombianos en el exterior y a los colombianos en cualquier parte del planeta, y en Colombia principalmente, donde venimos. Centro latinoamericanos también están en el mismo bus con nosotros los centro latinoamericanos, tengamos sangre europea o no, porque estas dos fuerzas de las que habló el presidente Petro en su discurso a los colombianos en el exterior y en otras oportunidades, son precisamente lo que están afectando, y afectan no solamente mi candidatura para la corona en el exterior, sino la presidencia de la República en el caso de Colombia, que es un país fundamental dentro del hemisferio, porque ha sido con Guatemala y con Chile durante las últimas, desde la Segunda Guerra Mundial, pues países recalcitrantes en el sentido de apoyar a los Estados Unidos, no importa lo que ellos digan y hagan en contra de la propia gente de sus países. Como digo, Ecuador, 30% de aranceles en contra de Colombia, eso es una jugadita norteamericana. El hecho de que el presidente norteamericano haya visitado, ha recibido al presidente colombiano en Washington es supremamente importante, que la reunión de 45 minutos se haya convertido en hora y media, 2 horas. Maravilloso, eso me parece muy bien, pero eso no quita de la mesa la jugadita que el presidente Trump puede hacer gracias a Bernie Moreno y a este señor Cruz. No Ted Cruz, sino el otro, Marco Rubio, en contra de nosotros, de la patria del mundo, que es la hegemonía sobre el planeta. Hoy vamos a hablar de Venezuela, de acuerdo con un punto de vista de una jovencita que me parece chévere, que las nuevas generaciones hayan aprendido de nosotros, los veteranos, la vieja guardia, muchas de las cosas que nosotros siempre hemos sabido pero que nos fueron negadas. Comencemos. En lo que lleva de 2026, Trump secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro y se apoderó de sus plataformas petroleras. Lindsey Graham apareció en Fox News luciendo una gorra con el lema "Hagamos que Irán vuelva a ser grande". Y en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump declaró que Estados Unidos debe adquirir Groenlandia inmediatamente. Estoy buscando negociaciones inmediatas para discutir una vez más la adquisición de Groenlandia. Y si estás viendo esto, las noticias en este momento, pues parecieran que el mundo está en llamas. Caos aleatorio, crisis inconexas. Es demasiado para seguir el ritmo, pero ¿qué pasaría si te dijera que no es para nada aleatorio? ¿Qué pasaría si te dijera que una vez que empiezas a conectar los puntos, todas estas cosas están conectadas? Y esa conexión es, adivina adivinador, Israel. Ahora bien, sé que esto puede sonar un poco loco. Podrías estar pensando, Olivia, no. Olivia es la autora del programa que les estoy transmitiendo. Se trata simplemente de detener el terrorismo, de apoderarse de recursos y de salvar a la gente de los dictadores. Ya sabes, la misma historia que hemos escuchado miles de veces. Pero ¿qué pasaría si les dijera que una vez que profundizan más, cuando miran las alianzas, los tiempos, quién se beneficia, comenzamos a darnos cuenta de que no se trata solo de intereses estadounidenses? Venezuela fue uno de los críticos más fuertes de Israel. Irán es la mayor amenaza regional para Israel. Argentina se alineó con Israel. Y ahora la Patagonia arde. Cada una de estas crisis beneficia al poder israelí. Y no creo en las coincidencias. Tampoco yo. Esto es una cosa, pues, real. Aquí no hay coincidencias. Aquí no hay otra cosa sino intereses comunes, que es otro de los aspectos. Entonces, veamos entonces cómo es que exactamente Venezuela, Irán y Argentina son parte de la misma estrategia. Y al final verás ese patrón tan claramente que no podrás dejar de verlo. Pero primero debemos establecer algo, porque ahora mismo quizás usted esté preguntándose, ¿tiene realmente Israel tanta influencia sobre la política exterior estadounidense? Entonces, déjame pintarte un cuadro. Israel es un país del tamaño de Nueva Jersey. Tiene una población de alrededor de 9 millones de personas. Solo existe desde 1948 y, sin embargo, Estados Unidos ha dado a Israel más de $300.000 millones en ayuda desde 1948. Eso es más que cualquier otro país en la historia.
Solo en 2024 le dimos a Israel, los norteamericanos, 17.900 millones de dólares en ayuda militar en 2024 solamente, y eso se suma a los 3.800 millones de dólares que les damos, dice ella, cada año como parte de un acuerdo permanente. ¿Y a dónde va ese dinero? Bueno, según el memorando de entendimiento de 2016 a 2028, Israel recibirá alrededor de 3.300 millones de dólares en subvenciones de financiación militar extranjera, más 500 millones de dólares adicionales para programas conjuntos de defensa contra misiles. E Israel está obligado a gastar la gran mayoría de ese dinero en armas, servicios y equipos estadounidenses. Ya sabes, ¿no? Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman. Esto significa que estos señores que acaban de mencionar, esta joven, pues son los fabricantes de armas más grandes del mundo y están en Norteamérica. Ya sabiendo esto significa que se destinarán 3.870.000 millones de dólares anuales en ayuda militar para Israel. Bueno, eso es esencialmente un subsidio al complejo militar industrial canalizado a través de Israel. Pero ojo, Israel también tiene asistencia sanitaria universal, educación universitaria muy subvencionada para sus miembros, para los ciudadanos del Estado de Israel, y amplios programas sociales. Aquí se les llama socialismo y comunismo en Canadá y en los Estados Unidos y ahora en Europa, que son fundamentalmente, eso no lo dice ella, lo digo yo, pero que son fundamentalmente países socialdemócratas. Si no fuera porque la sociedad está cubierta por los programas sociales, eso es socialismo, pues Europa, Estados Unidos y Canadá serían tan extraordinarios países, ya no más, prácticamente desde el 11 de septiembre de 2001, todas esas estructuras están cayendo a pedacitos. Pero sigamos con el comentario de la joven Olivia. Mientras tanto, dice ella, los estadounidenses se están ahogando en préstamos estudiantiles, dice ella. Estamos financiando la red de seguridad social de otro país y sus sistemas de defensa contra misiles. Bueno, ni siquiera tenemos asistencia sanitaria o educación asequible en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de apoyar a Israel, también estamos hablando de apoyar a los contratistas de defensa que se benefician en miles de millones de dólares de la guerra y subsidian la atención médica y la educación de un país extranjero mientras nuestro propio pueblo sufre. Cuando Netanyahu se dirige al Congreso de Estados Unidos, recibe más ovaciones de pie que el presidente de ese mismo país, y en 2024 obtuvo 58 ovaciones. AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos estadounidense e israelí, gastó más de 100 millones de dólares solo en el ciclo electoral de 2024. Se jactaban de tener un 98% de éxito en los candidatos que apoyaban. Los pastores cristianos predican sobre la alianza entre Estados Unidos e Israel desde el púlpito, lo mismo hacen los católicos, llamándole a un mandato bíblico. Millones de cristianos evangélicos creen que apoyar a Israel es un requisito previo para la segunda venida de Cristo, incluyendo genocidio, ¿no? Que están cometiendo y que han soportado, por ejemplo, en el caso de Colombia con el coronel Javier Klein. Esto no lo dice ella. Volvamos al texto. Sí, ellos deben apoyar a Israel para que la segunda venida de Cristo se anticipe. Y cualquier político que cuestione nuestra relación con Israel, incluso levemente, es etiquetado como antisemita y expulsado del cargo. Y todos estos son hechos documentados. Y si recién ahora te estás dando cuenta de lo profundo que es esto, pues entonces estamos a punto de profundizar más. Así que cuando vemos este nivel de influencia, cuando un país del tamaño de Nueva Jersey, con 9 millones de habitantes, recibe más ayuda estadounidense que cualquier otra nación en la historia, cuando tienen tanto control sobre la política exterior estadounidense, debemos preguntarnos, ¿qué estamos obteniendo de esta relación? Y lo que es más importante, ¿quién se beneficia realmente cuando la política exterior estadounidense se alinea con los intereses israelíes? Porque cuando mires a Venezuela, Irán y Argentina desde esta perspectiva, cuando preguntas quiénes se benefician del cambio de régimen en estos países, la respuesta sigue siendo la misma, se vuelve muy clara. Y bueno, comencemos con Venezuela. El 3 de enero de 2026, la administración Trump llevó a cabo lo que ellos llaman Operación Resolución Absoluta, una extracción militar conjunta del presidente venezolano Nicolás Maduro, y eso es lo que pasó.
Chinese government. In 2014, he literally said, "I don't take orders from anyone in the world." And in July 2024, he lost the election, but refused to cede power, declared himself the winner, and was sworn in for a third term on January 20th. Las fuerzas de operaciones especiales atacaron un recinto fuertemente fortificado en el corazón de Caracas. Sacaron a Maduro y a su esposa, los tomaron bajo custodia y los llevaron a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de drogas. El secretario de Defensa lo llamó Pete Hegseth, lo llamó América Primero en Acción, lo que me pareció un poco abstracto, pero no voy a mentir, la ejecución fue impresionante. Más de 150 aviones militares de todo el hemisferio occidental se lanzan en coordinación. 0 bajas estadounidenses. Maduro esposado a bordo del USS de un barco norteamericano en cuestión de horas. En contraste, la invasión estadounidense de Panamá entre 1989 y 1990, la operación Causa Justa, para capturar a Manuel Noriega por cargos de drogas similares a los de Maduro, implicó un despliegue a gran escala de 24.000 tropas. Duró semanas, causó cientos de muertes de civiles y condujo a una ocupación temporal de Estados Unidos, lo que hizo la incursión de Maduro que fuera mucho más quirúrgica y menos execrable como la de Panamá, que duró tanto tiempo y mató tantos inocentes. Luego Trump publicó un video de la operación con helicópteros, explosiones y un solo afortunado de fondo. Maduro tuvo 4 cambios diferentes de vestimenta en 48 horas. La gente estaba publicando dónde conseguir el look de Maduro. Comenzaron a circular teorías conspirativas que decían que esto tenía que ver o tenía que ser una operación de la CIA, porque ¿cómo puede un hombre tener tantos ataques durante una extracción militar? Haz de ello lo que quieras, pero una vez que uno se libera de la propaganda, una vez que miras más allá de la presentación, hay algunas cosas a las que vale la pena prestar atención. Si no hubo bajas estadounidenses, no hubo, sí, muy bien, pero revisemos algunos informes venezolanos y dicen algo interesante. Citan lo extraño que fue que los sistemas de defensa ruso y chino de Venezuela fallaron completamente. No funcionó mal, dicen ellos, algo que también habíamos asociado aquí, como lo dije en mi programa anterior, porque en este programa, Reacciona Hoy, como parte del proyecto Mundial Vida Afuera, en muchas ocasiones anticipamos lo que va a pasar. Yo anticipé en mi programa que Venezuela iba a ser atacada y fue atacada. Se lo había dicho 2 meses antes a George Galloway en una entrevista, en un programa que él hizo, en donde le dije que quieren matar 2 pájaros de un tiro. Él estuvo de acuerdo conmigo e incluyó a Cuba. Y por supuesto, hay que incluir a Cuba porque es también parte del trato. Pero es cierto, para nada funcionó mal. Yo también me reí muchísimo, debo decirlo, cuando pasó lo que pasó. Porque este señor se la pasaba bailando y dándose el ancho, bailando salsa como si nada fuera a pasar, y eso no se hace, hermano, a menos que haya organizaciones secretas que incluyan a Maduro en esta supuesta toma de poder. En fin, volvamos entonces al relato de Olivia. Aparentemente todo salió de maravilla. Algunos sospechan que Maduro está involucrado o que Estados Unidos está usando tecnología mucho más poderosa de lo que podríamos imaginar, que fue lo que yo hablé precisamente antes que cualquier noticiero, y es que ellos están utilizando pulsos electromagnéticos para acabar con las comunicaciones. Eso significa que los helicópteros, los aviones, la luz, electricidad se va. Usted no tiene cómo comunicarse con nadie, ni luz, nada. Todo lo que dependa de computadores y la infraestructura específicamente, el agua, todo lo que funciona a través de computadores, que hoy día es absolutamente todas las plantas de energía, las plantas de agua, las represas, todo lo que es de vital importancia en un país se maneja a través de computadores, y eso lo mencioné yo antes que cualquier persona, y es que los impulsos electromagnéticos, que no son un arma desconocida, pero sí muy eficiente, pues fue puesta a prueba en Venezuela de una manera focal, es decir, localizada, que no tuvieron que quitarle la luz a todo el país, sino solamente en un sector determinado.
Y sí, estoy de acuerdo con Olivia cuando dice que es una tecnología mucho más poderosa de lo que podríamos imaginar. Mientras tanto, el hijo de Maduro hizo esta declaración: nos quedamos ciegos. Nos atacaron con un avión que emite una onda electromagnética que afecta a todos los sistemas de defensa. Gracias. La tecnología que utilizaron fue impresionante y creo que esto fue un ensayo para algo más grande y la humanidad debería saberlo. Gracias. Es un poco siniestro, ¿verdad? Y definitivamente es algo que todos debemos tener en cuenta. Pero dejando eso de lado por ahora, hay que preguntarse: ¿por qué Maduro? ¿Por qué ahora? ¿Y quién se beneficia realmente? Entonces, la historia oficial de la administración dijo que se trataba de terrorismo y narcotráfico, ¿verdad? Sobre detener el narcotráfico, sobre llevar a un criminal ante la justicia. Señalaron una acusación federal de 2020, hablaron de proteger a los estadounidenses del tráfico de drogas, pero también dijeron que Maduro se había vuelto cada vez más hostil políticamente hacia los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Bueno, Maduro formó alianzas con Cuba, Rusia, Irán y China. Expulsó a diplomáticos estadounidenses varias veces. Denunció las sanciones estadounidenses como intentos de derrocar a su gobierno. En 2014 literalmente dijo al mundo literalmente dijo, hold on. And that's nuclear terrorism on a global scale. It threatens everyone. Las sanciones estadounidenses como intentos de derrocar a su gobierno y no aceptó órdenes de nadie en el mundo, dijo. Y en julio de 2024 perdió las elecciones, pero se negó a sembrar el poder, se declaró ganador y juró para un tercer mandato el 10 de enero de 2025. Entonces, Maduro en realidad no fue un sembrador de poder, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se complica más. Ahora bien, Trump ha sido bastante abierto respecto al petróleo. En una conferencia de prensa en 2023 dijo que Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado del lugar y nos habríamos quedado con todo ese petróleo, dijo literalmente. Y después de la extracción en 2026, Trump anunció que Estados Unidos supervisaría Venezuela hasta que pudiera ocurrir una transición. En cuestión de días se había negociado su primera venta de petróleo venezolano, un acuerdo de 50 millones de barriles. Entonces, Trump está diciendo la parte tranquila, en voz alta, ¿verdad? Ni siquiera oculta que se trata de petróleo porque Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Más grande que Arabia Saudita, más grande que Rusia, más grande que Irán. Y si controlar ese petróleo beneficia a Estados Unidos, incluso si requerirá mucha inversión estadounidense para reconstruir la industria. Pero, ¿había otra razón por la que Maduro tuvo que irse? Una que no mencionan en absoluto. Hugo Chávez, el predecesor de Maduro, cortó lazos con Israel en 2009 después de las operaciones militares israelíes en Gaza. Calificó a Israel de Estado genocida. Maduro mantuvo esa postura. Venezuela se convirtió en uno de los gobiernos antisionistas más vocales del mundo. Apoyaron a Palestina, condenaron la agresión israelí y se negaron a normalizar las relaciones con Israel. Y eso los convirtió en un problema, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del planeta. ¿Por qué? Porque si el resto del planeta está con las élites que destruyen al mundo precisamente con su análisis económico, pues eso es lo que nosotros tenemos que parar. No, como repito, no era un problema no solamente para Estados Unidos, sino también para Israel, porque esto es lo que pasa con Israel. Y esto es lo que pasa con el cambio de régimen. Aquí no se trata solo de narcotráfico, no se trata solo de petróleo, se trata de eliminar la oposición a los intereses israelíes. Estados Unidos ha estado intentando derrocar al gobierno venezolano durante décadas. En 2002, por ejemplo, apoyaron un golpe de Estado contra Chávez que falló. En 2019 fue Trump quien reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo a pesar de haber perdido las elecciones. Esto también falló. Y ahora, y tendríamos que mencionar aquí que no menciona ella, el ataque que se hizo con comandos norteamericanos para tratar de asesinar al presidente venezolano, que también falló. Fueron capturados los mercenarios norteamericanos junto con algunos colombianos que querían participar en el plot. Sigue el comentario de Olivia. Y ahora, en 2026, la administración de Trump acaba de tomar a Maduro por la fuerza. ¿Y quién fue uno de los primeros líderes mundiales en apoyar públicamente la operación?
It's not about Iran. Sí, señores, adivinaron bien, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por supuesto. En una reunión de gabinete en Jerusalén dijo, comillas, en América Latina en general estamos viendo un cambio y un buen número de países están volviendo al eje estadounidense y, como era de esperar, también a los vínculos con el Estado de Israel. Lo celebramos, cierro comillas. Pero otra vez si crees que no es verdad. Volver al eje americano y a los vínculos con el Estado de Israel es fundamental para estos intereses porque sacar a Maduro significa sacar a uno de los críticos más fuertes de Israel en América Latina. Significa también instalar un gobierno que normalice las relaciones con Israel. Significa asegurar el acceso al petróleo venezolano para los intereses alineados con Estados Unidos e Israel. Y significa silenciar una voz que denunciaba las acciones israelíes en Gaza y Cisjordania. Venezuela era un problema para Israel. Y ahora, ese problema ha desaparecido aparentemente. ¿Y ahora qué pasa entonces? Bueno, si la historia nos sirve de guía, Venezuela tendrá un nuevo líder. Alguien que Estados Unidos aprueba. Alguien que abra la industria petrolera a la inversión extranjera. Alguien que restablezca los lazos con Israel. Y al pueblo venezolano se le va a decir que esto se trata de libertad y democracia. Pero las plataformas petrolíferas ya están siendo confiscadas y el patrón ya se está reproduciendo. Y si crees que Venezuela es el único objetivo en este momento, no estás prestando atención, porque al mismo tiempo está Irán. Recientemente el senador Lindsey Graham apareció en Fox News usando un sombrero. No es una gorra magra, no es una gorra de Carolina del Sur, es una gorra de Make Iran Great Again. Reza y respeto que 2026, dice él, el senador Lindsey Graham, que es una basura de persona, que el 2026 sea el año en que hagamos que Irán vuelva a ser grande. Debemos que esto cale. Los mismos políticos que pasaron el último año pidiendo la guerra contra Irán, los hombres y mujeres que sirvieron son los que dan, no las personas que responden una encuesta. Y si les preguntas, ¿estarías dispuesto a arriesgar tu vida para impedir que el ayatolá tenga un arma nuclear? Todos dirían que sí. Ahora estamos cambiando de marca. Ya no son belicistas. No. Son humanitarios quienes quieren salvar al pueblo iraní del ayatolá. Presidente Trump, gracias por elegir al pueblo en lugar del ayatolá. Eres el primero en hacerlo. Y estallaron las protestas en Irán. Comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Tirrón. Los comerciantes protestaban contra la economía porque la inflación estaba en el 50%. Pero las protestas se extendieron rápidamente a principios de enero. Ya estaban ocurriendo en las 31 provincias. Hubo informes de personas asesinadas en las calles, videos de fuerzas de seguridad abriendo fuego contra los manifestantes. Y luego, el 8 de enero de 2026, el gobierno iraní cerró Internet. No solo lo censuraron, lo cerraron. Un apagón casi total. El 99% del Internet en Irán quedó fuera de servicio. Las líneas telefónicas cortadas en todas las ciudades e incluso la red quedó desconectada y permaneció inactiva. El gobierno dice que el acceso a Internet no se restablecerá hasta al menos finales de marzo, que es el Año Nuevo iraní. Sin Internet, es casi imposible saber el alcance real de lo que está sucediendo, pero están saliendo informes. Testigos presenciales dicen que las fuerzas de seguridad están utilizando munición real contra los manifestantes. Según informes, los hospitales de Irán y de Teherán y Shiraz están desbordados por heridas de bala. Un médico describió condiciones de gran cantidad de víctimas. Algunos informes dicen que al menos 2.000 personas murieron en solo las primeras 48 horas del apagón. Y el gobierno ha anunciado que los manifestantes serán acusados de maltrato, de hacer la guerra contra Dios, un delito castigado con la muerte en Irán. Así que retrocedamos un momento. Bueno, el pasado verano de 2025, Israel atentó y alentó a los Estados Unidos a atacar las instalaciones nucleares de Irán. Y eso es terrorismo nuclear a escala global. Amenaza a todos. Tienen planes de desarrollar ahora mismo misiles balísticos intercontinentales, dice el primer ministro.
israelí tienen planeado misiles balísticos intercontinentales de 8.000 kilómetros. Muy pronto solo hay que añadir un poco de distancia y podrán alcanzar la costa este de los Estados Unidos. Estas personas que cantan muerte a Estados Unidos intentan asesinar al presidente Trump 2 veces, matan 241 de sus marines en Beirut, matan y hieren a miles de soldados estadounidenses en Afganistán e Irak, ¿no? Intentan poner una bomba en un restaurante en Washington, distrito capital, y cantan «Muerte a América». Queman la bandera americana. ¿Queréis que esta gente tenga armas nucleares y los medios para entregarlas a vuestras ciudades? Por supuesto que no, dice el primer ministro Benjamin Netanyahu. Entonces, si entonces nos defendemos a nosotros mismos, pero también defendemos a América cuando nos defendemos a nosotros mismos, dice el primer ministro. Defendernos a nosotros mismos es defender a América y al mundo del barbarismo, dice él. Hubo una enorme presión para la guerra, pero MAGA se opuso con fuerza, y Charlie Kirk, que era uno de los partidarios más cercanos de Trump y un asesor de confianza, honestamente en ese momento publicó una encuesta en X preguntando si Estados Unidos debería ir a la guerra con Irán. Los resultados fueron abrumadores. No. Los estadounidenses no quieren otra guerra contra Irán ni contra nadie más, eso es un hecho. Pero obviamente los medios de comunicación norteamericanos, que están como los de toda la tradición occidental, esto no lo dice ella, sino yo, no querían la guerra, los norteamericanos no querían la guerra, pero los medios de comunicación dicen que sí, que hay que ir a la guerra porque son terroristas, y lo que dijo Benjamin Netanyahu hace apenas unos segundos. Los norteamericanos no quieren guerra en Oriente Medio. Trump literalmente hizo campaña diciendo que se pondría fin a las guerras eternas. Al final de mis próximos 4 años, los belicistas, los fraudes y los fracasos de los altos mandos de nuestro gobierno habrán desaparecido. Los estadounidenses no querían enviar tropas, no querían gastar billones de dólares, no querían que sus hijos murieran por los intereses regionales de Israel. Y Trump realmente escuchó. Llevó a cabo la operación Martillo de Medianoche, envió los bombarderos bobos para atacar las instalaciones nucleares de Irán, pero luego se detuvo, mostró moderación, no se doblegó a la voluntad de Netanyahu de una guerra total y por un momento pareció que ese era el final. Pero luego, el 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk fue asesinado. Charlie fue uno de los aliados más influyentes de Trump y una voz que movilizó a millones de jóvenes conservadores. Y quizás lo más importante es que se había convertido en una de las voces más fuertes contra las guerras interminables. Se opuso a la ayuda estadounidense a Ucrania, afirmando que no es nuestra lucha y discrepando públicamente con Trump sobre posibles envíos de armas y de seguir financiando con un conflicto cinético contra Rusia y la Federación Rusa. No es nuestra lucha, dijo él, no es nuestro conflicto. Y honestamente tenemos que ser consistentes. Estamos en contra de ello con Biden. Estábamos en contra de ello con Biden. ¿Por qué tendríamos que estar ahí ahora? A menos que nos lleve a un acuerdo de paz. Charlie Kirk, a quien asesinaron en septiembre pasado, en el 2025, también elogió la retirada de Donald Trump de Afganistán, calificando la guerra de mortal, costosa e interminable. Denunció la guerra de Irak como un error. Su lema fue claro, comillas, no somos los policías del mundo, acabemos con las guerras interminables, cierro comillas, y fue una de las voces más fuertes, esto es Charlie Kirk, que se opusieron a la guerra con Irán y tuvo acceso a la oficina oval. Fue una de las pocas personas que acudió a la oficina oval y dijo, comillas, señor, entiendo totalmente y creo que Irán es realmente malo, pero una guerra con Irán no lo es, cierro comillas. ¿Sabes? Esto es algo que realmente podría dañar a nuestro país. Quiero decir, muchacho, esa era una posición impopular. Él no tenía ninguna agenda extraña. Estamos hablando de Charlie Kirk. Él no estaba enojado con nadie. Él estaba a favor de su país y de hacer lo correcto, lo sabio y lo difícil. Y dijo que fue la oficina oval para que su muerte, y dijo que fue la oficina oval para decir que su muerte envió ondas de choque a través del movimiento conservador y en los meses siguientes las voces que pedían moderación se fueron callando.
Y ahora apenas unos meses después la retórica bélica ha vuelto. En cuanto a esto que dice la joven Olivia Sung, sí, es cierto. Charlie Kirk sí quería que hubiera paz en la humanidad y se opuso también, entre otras cosas, a obedecer al Estado de Israel en su propaganda en el partido, en el movimiento que él lideraba, pues para evitar que Israel se tomara a los Estados Unidos de una manera bélica, es decir, introducir a los Estados Unidos aún más de lo que ha hecho desde septiembre 11 de 2001, para que siga yendo a guerras por los intereses israelíes, mientras, como ella misma dijo al principio, cosa que hemos mencionado, repito, en este programa sin cansancio desde hace 11 años, los norteamericanos y los europeos van de capa caída. La socialdemocracia británica, europea, que la destacó tanto en el pasado, como la norteamericana y la canadiense, se han aliado, como lo dijo el primer ministro canadiense anterior, Justin Trudeau: yo soy sionista. ¿Y qué? Así lo dijo. Pues dijo: yo soy sionista, ningún sionista debería sentirse avergonzado ni miedoso de moverse en Canadá. Eso está en contra de todo lo que las leyes internacionales hablan, en todo lo que las Naciones Unidas decretó con 193 países, teniendo a Palestina y el Vaticano como observadores. Hay países que se crean y se destruyen en el mismo tiempo desde 1948. Pero la retórica bélica ha vuelto después de la muerte de Charlie Kirk, que estaba en contra de ella. Pero esta vez es diferente. Esta vez no se trata de armas nucleares, no se trata de que Irán sea una amenaza para Estados Unidos, se trata de salvar al pueblo iraní y a la gente que protesta en las calles iraníes. Podrían ser nuestros mejores amigos. Dios los bendiga. De repente, los mismos sionistas que pasaron el último año justificando la destrucción de Gaza, cometiendo genocidios, son humanitarios, y de repente se preocupan profundamente por los pueblos oprimidos que se levantan contra el autoritarismo. Y eso es lo que está pasando. Probaron el miedo. Irán tiene armas nucleares. Irán no tiene armas nucleares comprobadas, aquí estoy en desacuerdo. Irán es peligroso, eso dice Israel. Necesitamos atacar primero, un ataque preventivo. Eso no funcionó. Trump atacó las instalaciones, pero no solucionó nada. Se detuvo allí. Charlie Kirk y otras personas que lideran este movimiento, que eso sería otro capítulo que habría que dedicarle otro programa, el asunto de Charlie Kirk y cómo su esposa anda penando la muerte de su esposo, bailando y de rumba y haciendo millones de dólares y todo. No, papá. Es decir, vaya manera de tener pena por su esposo, ¿no? Y está recibiendo millones de dólares, así que eso es otra cosa de la que hablaremos en un futuro cercano. Pero sigamos conversando. Así que ahora están probando la empatía. Mire a estos valientes manifestantes iraníes. Miren al régimen matando a su propia gente. ¿No te importa? ¿No quieres ayudar? Y esperan que esta vez caigamos en la misma trampa de nuestra compasión como arma. Dice aquí Olivia, hablando de Israel y los Estados Unidos, para que ahora que están hablando de proteger al cuerpo iraní, pues caigamos en la misma trampa que ha causado desde 1928 en la masacre de las bananeras un sinfín de atropellos y de injusticias en contra de los pueblos centro-latinoamericanos, que yo he dicho en mis discursos públicos son los que se están ocupando en Europa, en los Estados Unidos y en Canadá. Pero ahora ellos, los asesinos y los genocidas, ¿no?, que han ocupado decenas de países desde 1947, más de 70 a 1989, solamente más de 70 inversiones, y no paro de contar porque no han parado. Ahora, según ellos, la compasión contra Irán, contra Siria, contra los gobiernos de Afganistán, India, etcétera, pues son actos de compasión humana. Eso es que habla uno demasiado estúpido. Esos tipos nos hablan como si fuéramos idiotas. Ok, pero entonces usamos la compasión para justificar otro genocidio y un cambio de régimen, y la voz que fue más eficaz para detenerlos la última vez. Él se ha ido, pero ahora las cosas no cuadran. Estas son las mismas personas que dijeron que los palestinos merecían lo que les estaba sucediendo. Son las mismas personas que dijeron que Gaza es un bastión terrorista y que Israel tiene derecho a defenderse.
quienes desestimaron la imagen de niños muertos, hospitales destruidos y escuelas bombardeadas, y ahora de repente son los campeones de la libertad iraní. Ahora de repente les preocupa que los musulmanes sean oprimidos. No funciona. No se puede ser humanitario cuando conviene, ni belicista cuando resulta rentable. No se puede justificar el genocidio en Gaza y luego afirmar que se está tratando de salvar a los iraníes. La inconsistencia es la señal. Y si estás sentado ahí pensando, espera, porque pienso diferente sobre esto, ¿de verdad me importa lo que está pasando en Gaza? ¿De verdad me importan las personas oprimidas? Y si dices eso, pero algo en esto de lo que estamos hablando, en este asunto de Irán, ¿te parece extraño? Confía en eso. Es que es extraño. Es tu discernimiento lo que no debe ser extraño. Esa sensación es tu cerebro detectando las inconsistencias. No minimices tu intuición. Cuando las mismas personas que aplaudieron el genocidio, la destrucción de Gaza, de repente se convierten en activistas humanitarios por Irán, tu instinto te dice que algo anda mal, porque algo anda peor que mal. Entonces, ¿por qué Irán? ¿Por qué ahora? Por la misma razón que Venezuela. Irán tiene petróleo, enormes reservas de petróleo. Irán es una potencia regional que desafía el dominio israelí en Oriente Medio. Irán apoya grupos como Hezbollah, Hamas, grupos que resisten la ocupación israelí, aunque hay pruebas de que Irán no es el único país que los ha apoyado. E Irán ha sido una de las mayores amenazas para Israel durante décadas. Derrocar al gobierno iraní no solo beneficia a los Estados Unidos y sus negocios armamentistas, beneficia a Israel y sus corporaciones junto con los estadounidenses en asuntos de extracción de política extractiva. Israel y los Estados Unidos son lo mismo. Elimina una amenaza militar, elimina a un radar regional, elimina a una voz que lleva años denunciando las acciones israelíes genocidas. Así que este es el patrón. Primero, demonizar al líder, presentarlo como dictador, una amenaza, un enemigo de la libertad, amplificar el malestar interno, como lo hemos visto en programas anteriores, con ayuda de la CIA, con ayuda del Mossad, que ha sido ya reconocido por actores internacionales, analistas políticos de gran importancia y personas que han participado en Naciones Unidas como Jeffrey Sachs y otros, John Mearsheimer, etcétera, que han sido atacados como enemigos de los Estados Unidos y enemigos del Estado de Israel, siendo Jeffrey Sachs judío. Apoyar a las protestas, financiar a los grupos de oposición, crear una crisis humanitaria, o al menos hacerla parecer como una crisis humanitaria, y luego intervenir como El Salvador. Ahora, al respecto de este comentario que hace la joven Olivia, no estamos invadiendo, estamos ayudando humanitariamente a una nación. A este comentario, pues lo hemos vivido en Centro y Latinoamérica, es simplemente una experiencia más de lo que en este programa defendemos. Ella insiste, estamos liberando, no estamos robando recursos, estamos restaurando la democracia, no estamos haciendo esto por Israel, lo estamos haciendo por el pueblo iraní, pero las plataformas petrolíferas son confiscadas, pero los recursos naturales de iraní serán extraídos como lo han hecho desde 2001 en todos los países del mundo y desde siempre. Se instala un nuevo gobierno, uno que es favorable a los intereses estadounidenses e israelíes, y sobre todo en esa zona donde Israel está más cerca de todos esos países que quiere destruir. Y el complejo militar industrial se beneficia. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Afganistán y ahora lo estamos viendo en Venezuela e Irán. Pero no se detiene ahí, porque luego está Argentina. Y Argentina revela algo mucho más grande. Está todo el mundo comprando la tierra, nadie hace nada y la única gente que pone el pecho es la gente que perdió todo. En 2023 Argentina eligió a Javier Milei, un economista libertario. Se describe a sí mismo como un anarcocapitalista, un populista con una motosierra en la mano cuya campaña se basó en la destrucción del establecimiento político, y en cuanto asumió el cargo,
hizo algo inesperado. Alineó a Argentina completamente con Israel. Milei fue criado como católico, pero se siente atraído por el judaísmo. Dijo que tiene la intención de convertirse una vez que deje el cargo de presidente, ya que observar el Shabbat es su decisión mientras ejerce como presidente, pues sería imposible. Tiene una profunda conexión con el movimiento Shabbat Lubavitch, un movimiento global de resurgimiento judío sionista, el mismo al que pertenece Jared Kushner. Recibe asesoramiento del rabino Shimon Axel Wanish, actual ex embajador de Argentina en Israel. Prometió trasladar la embajada argentina a Jerusalén y se convirtió en uno de los más firmes defensores de Israel en Latinoamérica. Pero no fue solo simbólico. Milei comenzó a cambiar las leyes. Justo en diciembre de 2025 derogó la ley forestal argentina, una ley que restringía la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en regiones fronterizas como la Patagonia. Y la nueva política permitió a los extranjeros comprar tierras y desarrollarlas después de los incendios forestales, daños en aquel momento, que ascienden a billones de dólares. Esto no llegó a los titulares, pero en enero de 2026 se desataron incendios masivos en la Patagonia. Eso lo hemos visto todos. El incendio comenzó el 5 de enero en la provincia de Chabuta. Quemaron más de 15.000 hectáreas de tierra, bosques antiguos, tierras indígenas mapuches y ecosistemas enteros. Las autoridades han dicho que al menos algunos de los incendios parecen ser intencionales. El fiscal de Chabuta confirmó que encontraron evidencia de aceleración de acelerantes como gasolina en los puntos de ignición. El gobernador Ignacio Torres dijo que es infame quienes habían iniciado este incendio y que terminarán en prisión. Se ofreció una recompensa por información, pero aquí es donde se pone la controversia. Múltiples testigos se presentaron afirmando haber visto a gente iniciar los incendios en esta zona de la Patagonia, una zona sagrada, no solamente para los indígenas, sino para cualquier ser humano que tenga un entendimiento obvio, lógico y de sentido común de lo que es la naturaleza. No se puede vivir sin la naturaleza. Sin la naturaleza no hay oxígeno. Pues hay muchos testigos que han afirmado haber visto a gente iniciar incendios. Bueno, se viralizó un video de una mujer desplazada por un incendio que dijo, y cito, comillas, el gobierno está vendiendo la Patagonia a todos los israelíes, cierro comillas. Y continúa diciendo, quemaron a nuestro paraíso, arruinaron todo, lo arruinaron todo, y ahora están tratando de venderle la Patagonia a los judíos. Este lugar está lleno de israelíes, están comprando la tierra y ni nadie hace nada al respecto. Esto es una traducción simultánea que hago de acuerdo con el comentario aquí que ustedes pueden escuchar. Los líderes de la oposición, incluido el ex jefe del ejército argentino, César Milani, sugirieron que un estado extranjero estaba involucrado en el inicio deliberado de los incendios. No mencionó a Israel directamente, pero publicó una imagen de Milei ondeando una bandera israelí y luego surgió un informe sobre un equipo militar encontrado cerca de los incendios. Las teorías conspirativas estallaron en ese entonces y la línea de la verdad está tratando de ser extinguida. El presidente Milei acusó directamente a las personas que están en contra de estas denuncias de ser terroristas en contra de Israel y antisemitas. Muchos de los testigos culpan a los turistas israelitas, otros apuntan a intereses inmobiliarios y Milei descartó todo eso como teorías conspirativas y antisemitas. Organizaciones judías en Argentina condenaron las acusaciones por infundadas y peligrosas y los fiscales dijeron que están investigando pero no han confirmado la identidad de ningún sospechoso, así que ahí ha terminado todo, ¿verdad? Yo lo creo. No, porque esto es lo que sabemos. Sabemos que uno de estos incendios fue provocado. El incendio comenzó un mes después de que Milei cambiara la ley para permitir la compra de tierras por parte de extranjeros tras los daños causados por incendios forestales, que esto no solo ha pasado en Estados Unidos, sino en Hawái, en Canadá y en muchos otros países que deberían investigar las autoridades en Canadá y en todos los pueblos del mundo donde han ocurrido incendios forestales de tal magnitud, quiénes están comprando esa tierra y a qué precio, y quiénes les están habilitando a esos extranjeros a comprar la tierra, qué compañías, qué intereses tienen. Y seguramente, amigos oyentes, tiene todo que ver con la ocupación mundial del Estado de Israel contra el planeta.
Y luego, solo un mes después, estallaron otra vez graves incendios en la Patagonia, a partir del 5 de enero de 2026, quemando decenas de miles de hectáreas en medio de condiciones climáticas extremas y recortes presupuestarios para la prevención de incendios. ¿Suena esto familiar? Hay una enorme presencia israelí en la Patagonia. Eso está bien documentado. Barlella y sus alrededores se han convertido en destinos importantes para mochileros israelíes, particularmente después del servicio militar. Los israelíes representan aproximadamente el 10% del turismo local en lugares clave. Miles de personas visitan el lugar anualmente. Informes anteriores indican que entre 8.000 y 9.000 israelíes ingresan anualmente a la Patagonia chilena. La presencia es tan significativa que a Barlella se le conoce como la Baralo-Israelía. Hay letreros hebreos por todas partes, tiendas anfitriones, restaurantes, menús, etc., lo que ha provocado tensiones locales y boicots ocasionales. La Compañía Nacional Israelí de Agua, Mekarot, opera en Argentina y trabaja en proyectos de infraestructura hídrica, y Milei ha firmado acuerdos militares y de inmigración con Israel que facilitan el asentamiento de israelíes en Argentina. Ahora bien, desconocemos si individuos específicos iniciaron deliberadamente todos estos incendios. Yo estoy en desacuerdo, tengo videos para probar lo contrario. Esto no se ha probado completamente, pero tampoco está descalificado, mi querida Olivia. Dice ya, desconocemos si existe algún esfuerzo coordinado para adquirir tierras patagónicas para asentamientos israelíes. Yo creo que más obvio no puede hacer, lo mismo están haciendo con los cultivos en la franja de Gaza, y no solamente que ya la destruyeron, sino que en el West Bank, esto es un comentario al margen, están destruyendo todos los cultivos de aceite de oliva de los beduinos y de los palestinos, donde no hay Hamas, sino simplemente las autoridades y los asentamientos judíos, quienes han recibido las armas automáticas porque el servicio militar es obligatorio en Israel. Y aparentemente, después de que hayan prestado su servicio militar, si sobreviven, pues obviamente con el respaldo de los Estados Unidos, las bajas son de 100 a 1, un israelita muere por 100 palestinos, pues obviamente van a recibir los beneficios en cualquier parte del mundo. Eso es una especie invasiva. Continúa el comentario. Las autoridades señalan las condiciones cálidas y secas y el clima como factores clave, aunque como sabemos, el clima se puede manipular, pero eso es para otro video. Pero esto es a lo que siempre vuelvo. Si hubo o no incendios coordinados, sucedió. Los lugareños ven un patrón, y ese patrón se ve así. Un líder llega al poder e inmediatamente se alinea con Israel. Las leyes cambian para beneficiar la adquisición extranjera de tierras estratégicas. Y así se desata una controversia que pues es innegable, y es que el Estado de Israel tiene tentáculos y favorecimiento a nivel mundial. ¿Y cómo lo hacen? Como lo hicieron en Estados Unidos. Corrupción, papá. Lo que tienen es billones de dólares para repartir en cualquier parte del planeta. Eso es innegable. Ahora lo hemos visto con los Estados Unidos y las campañas que mencionó al principio esta joven, pero que también hemos mencionado nosotros en nuestros programas. O sea, eligen un presidente o un primer ministro, cambian para las leyes para la adquisición extranjera de tierras estratégicas, se desatan incendios inmediatamente después, hay tierras disponibles para las colonias y los establecimientos judíos. Entonces, ¿por qué la Patagonia? ¿Por qué Israel o los intereses israelíes querrían tierras en el sur de Argentina? Bueno, la Patagonia tiene algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Agua glacial, acuíferos, lagos, ríos, a medida que el cambio climático se acelera y el agua se convierte en el recurso más valioso de la Tierra, la Patagonia se vuelve increíblemente estratégica. La Patagonia también tiene litio, minerales de tierras raras, recursos esenciales para la tecnología y las baterías, y su proximidad a la Antártica la hace geopolíticamente valiosa, y en términos militares estratégicos yo diría también. También existe una teoría conspirativa histórica llamada Plan Andia, que afirma que Israel lleva mucho tiempo queriendo establecer una segunda patria en la Patagonia. Al respecto de esto, amigos, aparte aquí hago otro paréntesis. Quienes hayamos estudiado el Estado judío por décadas, sabemos que el movimiento político nacionalista judío, conocido como el sionismo, siempre ha pensado en Argentina, desde el libro El Estado judío, escrito por Herzl. Pues vamos al tema. Establecer una segunda patria en Patagonia.
de acuerdo con Israel. Esta teoría se remonta a la década de 1960, estoy en desacuerdo, estoy mucho más antigua, jovencita, y ha sido descartada como propaganda antisemita. Pero cuando se observa lo que está sucediendo ahora, los incendios, los cambios en la legislación territorial, la presencia israelí y los acuerdos militares deslugareños, se pregunta, ¿fue realmente solo una teoría de conspiración? Y luego está ese detalle del que se ha hablado mucho. El apellido original de Benjamin Netanyahu era Milikowski. Su padre, Benjamin Milikowski, emigró de Polonia y le puso el nombre a Netanyahu. Algunos afirman que el nombre de Javier Milei también es Milikowski, que él o su padre lo cambiaron a Milei. Verificaciones de datos han revisado el certificado de nacimiento de Milei y han confirmado que dice Javier Geraldo Milei, no Milikowski. Así que no hay pruebas verificadas de que sean parientes. Pero en julio de 2025 Milei viajó a Israel y se reunió con Netanyahu. Una foto de Netanyahu examinando un mapa de la Patagonia argentina y chilena circuló en línea durante esa reunión. Firmaron acuerdos militares y de inmigración. Y luego Milei recibió el premio Génesis, conocido como el Nobel judío. Milei fue el primer no judío y el primer jefe de Estado en recibirlo. El premio incluye $1 millón que Milei donó para impulsar los acuerdos de Isaac, una iniciativa diseñada específicamente para profundizar los lazos entre Israel y los países latinoamericanos. En la ceremonia en Jerusalén, Milei declaró, y comillas, siento una profunda admiración por Israel, su historia, su gente y su espíritu inquebrantable, cierro comillas. Ahora bien, si están emparentados o no, no importa tanto. Milei llegó al poder e inmediatamente convirtió a Argentina en uno de los aliados más cercanos de Israel. Y está siendo recompensado por ello. Y está usando esa recompensa para extender la influencia israelí por toda Latinoamérica. Si eso no lo ve usted, entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. No digo que haya una gran conspiración, yo sí lo digo. No digo que todos los líderes formen parte de un complot, la gran mayoría de los latinoamericanos no, pero con Perú, con Ecuador, con Argentina y ahora Chile y Salvador, por supuesto que la hay. Ella dice que no digo que todos los líderes formen parte de un complot, yo digo que sí, pero lo que digo es que cuando se repite el mismo patrón, cambio de régimen, extracción de recursos, alineamiento estratégico con los intereses sionistas, hay que hacerse preguntas. Venezuela, cambio de régimen, petróleo impulsado por políticos alineados con los Estados Unidos e Israel. Irán, retórica de cambio de régimen, retórica de adquisición del petróleo y los recursos naturales, los mismos políticos. Argentina, agua, litio, líder estratégico en tierras que se alinea con Israel, las leyes cambian, hay incendios, se abren tierras, el patrón es innegable y ya sea coordinado o simplemente oportunista, el resultado es el mismo. Los recursos fluyen, el poder se consolida y quienes hacen preguntas son tildados de teóricos de la conspiración y antisemitas. Y mientras nos hemos centrado en Venezuela, Irán y Argentina, algo más ha estado sucediendo. Groenlandia, el 21 de enero, en el Foro Económico Mundial, Trump presionó con fuerza para que Estados Unidos adquiera Groenlandia, la calificó de vital para la seguridad nacional e internacional, pidió negociaciones inmediatas con Dinamarca, aseguró a todos que no busca usar la fuerza, pero la presión sigue, y esto es lo que no dijo. ¿Quién más se beneficiará de que los Estados Unidos adquieran Groenlandia? Porque cuando uno empieza a investigar, encuentra algunos nombres familiares. Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, aliado de Trump desde hace mucho tiempo y autodenominado sionista. A Lauder se le atribuye haber sugerido por primera vez la idea de Groenlandia a Trump en 2017. Lauder ha adquirido participaciones en empresas groenlandesas, incluyendo empresas de agua y empresas de recursos. Ahora bien, ¿por qué importa esto? ¿Por qué creen ustedes, amigos, de Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera? Y continúa Olivia, porque Groenlandia tiene algunos de los recursos más valiosos de la Tierra. Minerales de tierras raras, cobre, litio, cobalto, cruciales para la tecnología y las baterías, agua dulce proveniente del deshielo de los glaciares, posicionamiento estratégico en el Ártico, y aquí es donde la situación se vuelve aún más sospechosa. En 2018, Netanyahu habló con una conferencia de AIPAC en Washington, D.C., hablaba sobre la expansión de los lazos diplomáticos de Israel en el mundo. Y entonces, no es broma, por cierto, que estamos haciendo
¿Qué estamos haciendo con Groenlandia? Dice el primer ministro israelí en 2018. Tenemos que hacer algo con Groenlandia, cierro comillas. ¿Dónde está Americano Avanzado? Pregunta. Vayan a Groenlandia, deben tener necesidades satelitales o algo que podamos hacer allí. Pero estamos pintando el mundo de azul, cierro comillas, dice el primer ministro israelí en 2018. Esto no es coincidencia, amigos de Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Fuera. 11 años. Pero se presentó como un comentario informal sobre la tecnología israelí o la cooperación satelital. Pero ahora, casi 8 años después, Trump está supremamente interesado en el Foro Económico Mundial impulsando la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Ronald Lauder, quien primero le sugirió esto a Trump, tiene intereses comerciales allí. Y este video de Netanyahu de 2018 está resurgiendo. ¿Fue realmente solo una broma o fue una señal? ¿Están viendo ustedes acaso aquí un patrón o no? Para poder identificar qué es la misma estrategia. Identificar recursos estratégicos, posicionar la adquisición como seguridad nacional, aplicar presión diplomática, económica y militar, y luego, tras bambalinas, las mismas redes de influencia se benefician. Cuando las mismas personas siguen apareciendo, cuando los mismos intereses se alinean, cuando el mismo patrón se repite, hay que hacerse preguntas. No se trata solo de una administración, no se trata solo de Trump, Netanyahu o Milei. Se trata de una red global de influencia que moldea la política exterior, controla recursos y se beneficia de la inestabilidad. El sionismo no se trata solo de las fronteras de Israel, se trata de expandir la influencia, controlar activos estratégicos, posicionar aliados en lugares importantes. Latinoamérica no es diferente de los otros países cercanos a Israel en Medio Oriente, Oriente Medio, el Ártico, y cuanto más se ve, más claro se vuelve, ¿o no? Y seamos claros, no digo que todas estas medidas sean malas para Estados Unidos, yo digo que sí. Hay argumentos legítimos para controlar el petróleo venezolano para beneficiar la seguridad energética estadounidense. Hay razones estratégicas para contrarrestar la influencia iraní en Oriente Medio. Hay ventajas geopolíticas en tener una fuerte presencia en el Ártico. Claro que sí, lo entendemos. Pero esto es lo que quiero decir. Debemos preguntarnos, y no solamente preguntarnos, sino darnos cuenta. ¿Quién se beneficia realmente de estas decisiones? No, si a usted no le preocupa, a mí y a millones de colombianos, centro latinoamericanos y europeos, norteamericanos y canadienses sí nos importa. El pueblo estadounidense o los intereses israelíes y los contratistas de defensa no son acaso los siempre mejor beneficiados en todo esto, y no solamente, especialmente desde el 11 de septiembre de 2001, aquí ya no yo, continúa ya. Tomamos estas medidas porque fortalecen a Estados Unidos o porque se alinean con la agenda de otros. Y lo más importante, ¿podemos permitirnos seguir haciéndolo? ¿Estamos financiando la atención médica universal de Israel mientras los norteamericanos pagan $2,000 al mes por un seguro que ni siquiera cubre nada? ¿Estamos financiando guerras y cambios de régimen mientras nuestra propia gente no puede permitirse vivir? ¿Estamos presionando por Groenlandia mientras las comunidades estadounidenses se fracturan y nuestro país está más dividido que nunca? Así que no les pido que se opongan a la política exterior estadounidense solamente, no lo estoy haciendo. Les pido que practiquen, yo sí, les pido que practiquen el discernimiento, les pido que presten atención al patrón, les pido que se pregunten quién se beneficia y si esos beneficios realmente les llegan a ustedes, porque si vamos a gastar billones de dólares, en este caso trillones, y arriesgar vidas estadounidenses, deberían ser por los intereses estadounidenses, no por los de otros. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo preguntas, seguimos conectando los puntos, no dejemos que nos silencien, no permitamos que nos llamen teóricos de la conspiración, no permitamos que nos llamen antisemitas cuando detectamos patrones y no permitamos que rememoren estas historias bajo la próxima crisis, porque la cuestión es que cuanto más vemos esto, más difícil será para ellos ocultarlo. Cuanto más nos negamos a ignorarlo, más poder tendremos. Cuanto más compartamos esta información, más gente se dará cuenta de lo que en verdad está ocurriendo alrededor del mundo. Así que si este video les ayuda, compártanlo con sus amigos. Dice aquí Olivier Swing, que es una persona muy interesante para su generación. Lo que está sucediendo ahora en el mismo
es importante. Y si usted quiere profundizar más en esto, amigo y amiga, en Centro, Latinoamérica y España, estos patrones siniestros no han parado. Entonces, amigos, hasta aquí es la conversación de esta joven norteamericana que se pregunta qué es lo que está pasando aquí con nosotros, con la patria y con el mundo. En este programa lo hemos denunciado y por eso me pareció que era un buen resumen dentro de muchos otros resúmenes que utilizamos aquí en Reaccionado como parte del proyecto mundial Vía Afuera, 11 años, que pues hemos demostrado cómo nosotros, la patria del mundo, estamos bajo un régimen que es realmente conspiratorio y que esta conspiración en contra de nosotros, de la patria del mundo, es real y es que el enemigo público número 1 del planeta quiere el planeta para él mismo. Y si nosotros no reaccionamos hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera, votando por las personas adecuadas, identificando en el caso de Colombia, que es tan grave porque yo no sé por qué no le hacen caso a mis videos estos señores de palabras mayores, este señor que son supremamente estudiosos, son personas que han tenido una influencia muy grande en la opinión pública colombiana, pero a mí nunca me invitan a sus programas ni tampoco reciben mis invitaciones. Eso es sectarismo. Ahora, mi campaña por la columna en el exterior sigue. Si no la logro este año interponiendo la tutela, ya habiendo anticipado que el consulado iba a permitir que los plazos se vencieran para que yo no pudiera aplicar, eso es un hecho. Y espero que la tutela falle a mi favor. Por lo demás, quiero decir que estoy por Carolina Corcho. Por supuesto que sí estoy con el progresismo. Deseo que el presidente Iván Cepeda realmente gane la presidencia en primera vuelta de ser posible. Pero la lucha es contra principados y potestades en las regiones celestes. Eso es exopolítica. La única persona que habla de exopolítica soy yo. Y si no me cree, entonces pregúntese por qué Colombia se convirtió en 2025 y todavía lo es en el centro de atracción mundial para todos los investigadores e infólogos del planeta. Alguna razón tiene que ser. Pero si usted es sincero consigo mismo, ha estudiado un poquito de historia y no es un mentiroso ni una persona tan ambiciosa donde el dinero corrompa su conciencia, porque el problema con la plata es que es el origen de todos los males. Si usted no es capaz de discernir eso, diciendo lo que está pasando de acuerdo con lo que usted acaba de escuchar, en la opinión de una joven norteamericana, que como la gran mayoría de los norteamericanos, nosotros los canadienses, que estamos siendo supremamente censurados por el Estado de Israel, y sus políticos aquí en Canadá y en Europa, que está totalmente poseída, eso está más que comprobado por el Estado de Israel, cuando aprueba las leyes en contra de antisemitismo, que son absurdas y que deberían existir en contra también de los palestinos, es decir, las personas que se opongan a los palestinos también deberían ser censuradas, como lo hacen en contra de Israel, pero eso no sucede. Israel es el enemigo público número del mundo y su intención no es buena para con el planeta, es que solamente los ricos gobiernen. Y como lo he dicho yo en este programa, e insisto en ello, que me puede costar la vida, decir estas cosas en un mundo tan maligno como el que estamos viviendo ahora. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, que sin lugar a dudas tienen alguna influencia o mucha influencia, porque lo dije en mi programa hace 5 o 7 años. Los extraterrestres existen y los Estados Unidos como Israel lo saben. ¿Y por qué? Porque eso lo dijo el jefe de la inteligencia militar aeroespacial, Haim Eshed, cuando yo transmití ese programa. Mucho de qué hablar. Esperamos que Carolina Corcho y el progresismo triunfen en Colombia, y esto como ejemplo para nosotros, la patria del mundo, porque los europeos y los norteamericanos y los canadienses deberían aprender mucho de mí, de nosotros, de mis programas y de mis manifestaciones públicas, porque así lo he dicho, de los latinoamericanos, porque nosotros hemos peleado el terrorismo desde 1492 y lo reconocemos inmediatamente si somos conscientes y honestos con nosotros mismos. Mucho de qué hablar. Por ahora dejémoslo así, por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera, 11 años. Una cosa muy rara. Hace por 20 años que yo vivo en Canadá, en esta época del año deberíamos estar a menos 25 grados. Hoy estamos a 10 grados centígrados. El presidente Petro tiene razón. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro. Au revoir, bye bye. Hasta pronto.